Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a entrar de buen ánimo y buena disposición al tema que nos hemos dejado. Al respecto, si hubiera alguna pregunta de las cosas que ya hemos dicho sobre la evolución, el desarrollo y la situación actual en esta arquitectura de dominio y de alcance que tiene la ingeniería de sistemas. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Tendrán alguna pregunta? A ver, Walter, dime. Profesor, esta pregunta es más, no tiene que ver mucho con el origen de la ingeniería de sistemas, es más solamente una duda que me surgió mientras estaba haciendo otro trabajo de investigación acerca de cuál sería una principal diferencia o en qué se diferenciaría más el pensamiento sistémico que con el enfoque de sistemas. Recuerdo que usted dijo que el enfoque de el enfoque de sistemas era una manera de abordar, acercarse para estudiar algo, teniendo en cuenta los aspectos relacionados a todo como un sistema, concentrarnos en las interacciones y los principios de sistemas. Pero también dijo que el pensamiento de sistemas era diferente que el pensamiento sistémico. Uno era una corriente, el otro era una manera de ver la realidad. ¿Cuál sería la diferencia más concreta entre enfoque de sistemas y pensamiento sistémico? Mira, muy bien, muchas gracias por la pregunta, Walter. Muchas gracias. Y te anoto, Cae, porque esa buena pregunta vale. Fíjense, es muy importante que este, hagamos, tengamos claridad, porque como nosotros vamos a salir formados, ustedes van a salir, perdón, formados con una denominación. Ustedes se van a denominar ingeniero de sistemas. Entonces, esa es la denominación. En la medida que hagan ingeniería de sistemas, serán ingenieros de sistemas. No serán solamente denominados ingenieros de sistemas. ¿Correcto? Yo no debería poner ingeniero J. Daniel Llano Pandú. Yo debería poner profesor, porque lo que ahora soy es un profesor, porque he dejado de trabajar. Claro que doy mis artículos, estoy colaborando con alguno que otro persona al respecto, pero es el título, ¿no? Lo que está ahí es el título. Para los ingenieros de sistemas, ser ingeniero de sistemas es desarrollar, formar parte, componer un equipo de trabajo que está trabajando en un proyecto de ingeniería de sistemas. ¿Está bien? Muy bien. Como ustedes se van a apreciar de ser ingeniero de sistemas, deben tener ustedes claro la manera como es que nos referimos a las temáticas que está en este ámbito, con propiedad. Puede ser que otros lo hagan de una manera libre, ¿no? Porque no necesariamente están informados. Y somos tolerantes. Cuando yo tengo la oportunidad, les aclaro, les explico. ¿Ya? Sin digamos, ser muy duro, ser muy crítico en la manera como la gente percibe lo que es mi especialidad. Pero yo tengo que dar cuenta que soy el especialista, que soy el responsable, la persona, digo, que responsablemente conoce el tema, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas, un aspecto muy importante que está en el centro ahora de este dominio es el denominado enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas es algo que hay que coger como algo que hay que entenderlo bien, porque lo que hagamos debe contar con esa perspectiva, con un enfoque de sistemas. No significa que es de nuestra propiedad, de nuestro exclusivo uso. Cualquiera puede tener y debería tener un enfoque de sistema. El mundo sería distinto si los médicos, si los biólogos, la gente del agro tuviera enfoque de sistema, ¿sí o no? No nos hace daño que otros se manejen con un enfoque de sistemas. Es una manera de entender la realidad. Pero nosotros hemos desarrollado qué es lo que significa certeramente eso, no intuitivamente. Porque uno dice, ah, ese es un enfoque de sistema y se refieren a algo. Nosotros tenemos una categoría en él y decimos,
ese enfoque en tanto y en cuanto esté considerando todos los aspectos y estos fundamentalmente en la manera como se relacionan para dar cuenta de esa realidad que yo observo. Además, al describir esa realidad que lo observo con esas consideraciones, lo hago con una arquitectura de ideas, de pensamientos que están asociados a lo que es un sistema, a mi definición de sistema. Pero además para escarbar con mayor profundidad, para que dé cuenta que sea un enfoque de sistemas, aplico ciertos principios. Entonces yo tengo claro, un médico no solamente pasa el bisturí, voy a operar. A mí se me puede ocurrir, se enfermó la mascota, lo voy a operar, decir. Puedo decir, ¿no? Algo tiene, lo abro. Yo no soy médico y puedo hacer el corte por donde, de la forma que me da la gana, ¿sí o no? Y yo puedo decir, estoy operando. Si me ve un médico, me va a decir, aguanta, no, tú lo estás matando, lo estás destripando, no lo estás operando. Para operar se requiere esto, esto y esto. Porque él sabe qué significa operar. ¿Entienden? Yo puedo decir opero como me dé la gana. Entonces, un ingeniero de sistemas, cuando dice enfoque de sistemas, tiene plena conciencia de que es algo que tiene cierto rigor. Aunque otro puede utilizar esa expresión como le dé la reverenda gana. Si a mí me da la oportunidad, digo, no, aguanta, te falta esto, porque el enfoque del tema considera, digamos, la explicación de la causalidad de las características principales, que se llama principio de determinismo, pero ¿qué importa cómo se llama el principio? Pero eso hay que hacer para que sea un verdadero enfoque del sistema, ¿sí o no? Porque conozco, tengo el entendimiento completo. Muy bien. Entonces cuido, yo, para mí, cuido que las herramientas instrumentales, conceptuales de mi carrera los esté manejando bien. Y corrijo cuando es oportuno, digamos, ¿no? A eso se utiliza la inteligencia emocional, se dice, ¿no? Saber a quién decirle, si es necesario, si no, dejarlo en su error, no más, no hay problema, si no me afecta, no va a afectar nada. Pero si es alguien que quiere preciarse, viene de a las peruanas, dice yo estudio ingeniería de sistemas, y yo tengo enfoque de sistema porque hago de esta manera. Ah, no, un momentito, y si lo corrijo, pues, ¿no? Perdón, disculpa, tú no sabes qué cosa es ingeniería de sistemas, no sabes qué es el enfoque de sistema, yo te voy a explicar. Hace agua, y soy muy agresivo con aquellos que se precian ser ingeniería sin no saber en dónde están parados, ¿no? Muy bien. Cuando nos referimos a las líneas de desarrollo de las ideas de sistemas, hemos referido a cuatro escuelas. Hay más, ¿ya? Pero son expresiones, digamos, particulares de la manera como estas cuatro escuelas han desarrollado sus ideas, sus propuestas. Hemos dicho hay cuatro. Uno se llama ciencia de sistemas o se le puede llamar la corriente de la teoría y la ciencia de sistemas que está asociado a este famoso Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Y a toda esta asociación de investigadores en el campo, normalmente del campo del naturalismo o del mundo natural, ¿no? En la mayoría, no solamente en eso. Y que hoy en día se expresa en una organización que se llama Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas. Esa es una corriente. Y es una corriente científica, de científicos. Y es ellos los que nos han provisto de la mayor cantidad de herramientas conceptuales de las ideas que nos aprendemos el ejercicio de cualquier rama de sistemas. La segunda rama al cual pertenecemos directamente, o sea, de ahí salimos, no salimos de la ciencia, sino tomamos la ciencia para ser más inteligente de lo que hacemos. Pero en realidad nosotros hemos salido de una corriente que apareció en la Segunda Guerra Mundial, o quizás un poco antes, pero en la Segunda Guerra Mundial se dio forma clara, que se llamaba ingeniería de sistemas, que era una forma de actuar, no es el desarrollo de una línea académica, no, para nada.
No es una línea académica, no es una manera nueva de entender el mundo. No, 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 para nada. Eso es ciencia de sistemas. La ingeniería de sistemas es simple y llanamente que nos juntamos de diferentes especialistas, de diferentes especialidades, para poder entender y resolver un problema complejo o entender una situación compleja o darle un entendimiento a un fenómeno complejo. Y con el uso de diferentes formas de hacer modelos y también simular, haciendo uso del modelado, principalmente matemático, hemos dicho, ¿no? Principalmente matemático, lo que busco es formular una propuesta, un diseño de una solución completa. Ese esfuerzo interdisciplinario es lo que nosotros en esta carrera, en esta universidad, se supone deberíamos hacer. Formar gente que conozca de modelado, de herramientas científicas, para que conjuntamente con gente que sabe más profundamente temas, podamos formular modelos y soluciones, y diseñar soluciones en diferentes ámbitos, o más bien, no en diferentes ámbitos, sino en conjunción de diferentes ámbitos, en conjunción, es decir, articulando diferentes perspectivas, ingeniería de sistemas. La otra línea de desarrollo se llama cibernética, que ya ese es otro cantar extraordinariamente superior, que tiene que ver con ya no solo entender el fenómeno, el qué de los fenómenos, sino el por qué, el articular matemáticamente o de la manera que sea, teóricamente, lo como fuere, los mecanismos que permiten que se dé los fenómenos, de dónde aparece, cómo se desarrolla, qué lo produce, qué lo corrige. Y esto en razón de que los fenómenos tienen mecanismos de control, de regulación, normalmente explicados por la retroalimentación que hay entre el mundo que lo rodea y el fenómeno observado. ¿Correcto? Se llama cibernética, que le ha dado a este mundo un salto espectacular, no solamente de querer entender qué pasa, sino por qué pasa, cuáles son las reglas de despliegue de aquellas características. ¿Y qué cosa tenemos ahora? Inteligencia artificial. Es cuando hemos pasado al siguiente nivel, ¡pop! Hemos dado el salto a querer explicar las reglas del fenómeno, la razón del fenómeno, cuando ya podemos hablar de la conjunción de los elementos que dan cuenta de aquella lógica que puede ser determinística, probabilística, heurística del comportamiento de las cosas. Eso es la inteligencia, ¿sí o no? La inteligencia artificial, ¿no? La que estamos ahora. ¿Y quién nos ha provisto eso? Ese salto conceptual espectacular, Norbert Wiener, ¿no? Su padre Norbert Wiener. Pero en los años 80, Peter Checkland, un personaje, un ingeniero de sistemas, es, plantea a los colegas que él tiene ciertas situaciones. Y los patas, como ingeniero de sistemas, de manera, digamos, inmediata, lógica, dice, aguanta, ese problema, perdón, discúlpeme, a ver, déjame buscar el método. ¿De qué se trata? Dime de qué se trata. Así, ¿no? Empiezan a entrar en ingeniería de sistemas para poder ver cómo articular, con qué disciplina poner. Encuentran que el problema que se tiene no está bien pensado, no está bien definido, no está estructurado. Y entonces nota Checkland esa duda, esa condición enclenque del ingeniero de sistema cuando el problema no es un problema complejo estructurado, sino es un problema complejo no estructurado. Y entonces le dice inútiles. Así nos dice, inútiles.
para los problemas complejos no estructurados. Es decir, el ingeniería de sistemas es suficiente. Ahí estuve queriendo hacer un artículo, he hecho un artículo sobre la necesidad, que se publica el próximo mes en Únete. Están leyendo Únete, ¿no? Si no están leyendo, Jonathan le va a tomar una prueba, le va a tomar, hacer alguna pregunta, si nota que no están leyendo la revista esta, que se publica por la facultad, mi artículo sobre todo, ¿no? Yo lo digo por mi artículo, no por el resto. Él me va a pasar la voz para bajarle puntos, caray. Tiene que leer. Estoy escribiendo ahí un artículo. Pero estaba queriendo escribir un artículo sobre la opinión de Cheklan respecto a la ingeniería de sistemas y cómo, en virtud de esa observación, escuchen bien, escúchenme, ¿eh? Una cosa fantástica de la ingeniería de sistemas, o de la ciencia de sistemas, la corriente de sistemas es esta, que está abierto a aprender incluso cuando se produce la crítica. Es decir, cuando se produce la crítica, la gente de sistemas no es que se pone dura, sino se pone blando y coge la crítica, y la absorbe la crítica, la toma, ¿sí o no? Porque se precia de ser una de las formas más inteligentes de hacer las cosas. Entonces la crítica no le resulta negativa, molesta. No, 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 no. Ámela para que yo, en esa amplitud de metodologías, entendimientos y de perspectivas, tengo una perspectiva para mejorar mi manera de abordar las cosas. Y el pensamiento de sistemas, no pensamiento de sistemas, pensamiento de sistemas, que aparece con un afán crítico, ahora es parte de la manera como resolver los problemas complejos, ¿no? Es decir, le hicieron la crítica y pum, la tomó, pues, ¿no? La, o sea, corrientes de sistemas tienen ahora en eso una herramienta que completa todo el instrumental metodológico, la metodología de sistemas blandos. Ahora, esto estamos hablando en el campo del dominio de nuestro conocimiento, pensamiento del sistema. Yo digo, hay que distinguir del pensamiento sistémico, que es una expresión común, utilizada de manera abierta por la gente que forma parte de la gente que tiene conocimiento de lo que es las corrientes de sistemas, como de aquellos que no lo tienen, que no tienen conocimiento, gente que no sabe. Y refiere al holístico, le dicen pensamiento sistémico. Así lo refieren como pensamiento sistémico, al holístico. Es decir, a la mirada completa, ni siquiera completa, no real, o sea, entera, sino a que han sido considerados todos los componentes, aún estos no estén interconectados. No importa, ellos le llaman a eso pensamiento sistémico. Es una forma de expresar, digamos, ¿cómo se dice? No es vulgar, la forma de hablar, este, coloquial. Es la forma coloquial, como la gente se refiere y que creen que los ingenieros de sistemas, los pensadores de sistemas, los cibernéticos y los científicos de sistemas tenemos como instrumento principal el pensamiento sistémico. ¿Ya? Eso es lo que ellos creen. Y así le llaman. ¿Cuál es la diferencia? Es que está muy reducido a creer que se trata solamente de que consideramos las cosas que están asociadas a una determinada situación, pero no en el rigor que nosotros aplicamos las ideas de sistemas, que se llama más bien enfoque de sistemas, porque también está distante del pensamiento de sistemas, porque yo le he explicado que el pensamiento de sistemas no es una manera nomás de entender, sí, hay que mirar las cosas en su totalidad, sí dice, ¿no? Pero aplica dos principios. La diferencia fundamental es que se sostienen dos principios que provienen de dos corrientes filosóficas.
la fenomenología y la hermenéutica. Es que el pensador de sistemas, el que está formado en Lancaster, o sea, los francos, ¿no? Los que son de esa escuela, tienen en cuenta, están embebidos, muy bien compenetrados en las ideas que provienen de la fenomenología y de la hermenéutica. Y en forma simple, lo fenomenológico es el entendimiento incompleto que un ser humano tiene la realidad, el conocimiento parcial, limitado que tiene la realidad. Porque no es posible tener un conocimiento pleno de la realidad, ¿sí o no? Es un principio. No es posible. En su obra de Nicolás de Cusa, La docta ignorancia, él dice solo el Supremo, porque él es un Edad Media, 1500, él dice, solo el Supremo tiene un conocimiento cabal, completo de la realidad, solo el Supremo, el infinito, le llama el Supremo infinito, ¿no? Refiriéndose a Dios, ¿no? Pero así le llama a él usa categorías que la ciencia va a tomar después. Nicolás de Cusa es el que sostiene que la ruta en las axisas hacia el occidente coincide en el límite infinito con la ruta que se sigue por las axisas hacia hacia el este. ¿Ya? Él dice eso, ¿eh? Que si uno sigue la ruta al infinito de las axisas hacia el occidente, coincide, ojo, en la época que se pensaba que la Tierra era plana. Es decir, él tiene la idea que los infinitos en cualquier extremo se coinciden. Es una idea loca, filosófica de la época, pero que ha puesto en relieve la convexidad del universo, que es un principio de la ciencia moderna. Nicolás de Cusa es el padre, o sea, si Bertalanffy es nuestro padre, el padre de Bertalanffy es Nicolás de Cusa. Leerlo a Nicolás de Cusa no es fácil, ¿eh? Ojo, no es fácil. Algunos recomiendan aprender primero el latín, porque sus obras más claras, según entiendo, está escrito en latín, pero se han publicado en español y en latín a la vez, ¿no? Bueno, decía que el pensamiento de sistemas, el pensamiento de sistemas va a tomar la hermenéutica como un principio filosófico, que es la limitación que existe. Nunca vas a tener un conocimiento completo de la realidad. Eso lleva a que el, el, el pensador de sistemas tiene claro de que antes de entender o de querer entender una apreciación de la realidad, debe primero comprender cómo es que esa visión de la realidad, que se la comparte a él, la está pensando, desde qué cosmovisión, desde qué juicio lo está haciendo. Es bien fregado. O sea, es decir, si yo no tengo una visión completa de la realidad, ¿no? Total y plena de la realidad, esa realidad está vista de manera parcial por mí, hay algo que me lo impide ver, o mi punto de referencia, como dice Einstein, ¿no? O, o ¿quién es? No, no es Einstein. El punto de referencia. Es decir, la fenomenología me dice de que el principio es que no hay forma plena de ver la realidad, por lo tanto, la realidad va a ser distinta cuando la sigas observando y la sigas estudiando en el tiempo. La realidad, tu entendimiento de la realidad puede ir cambiando. Entre comillas, no se puede decir mejorando, quizás completando se podría decir, pero jamás va a ser completo. Y segundo, el tema es de que pues, diversas perspectivas, diversas maneras de ver la realidad contribuyen a una composición mejor de esa realidad.
mejor, no necesariamente correcta. ¿Correcto? ¿Ya? Fenomenología. Y también, escuchen, es que esto es un tema, ese pensamiento filosófico. Además, yo, estudiante de la universidad, tengo una visión de la realidad que tiene perspectiva de estudiante, con la limitación de estudiante. Egreso, tengo experiencia, la realidad la puedo ver de otra manera, ¿correcto? Ya puedo verlo de otra forma. No necesariamente mejora, pero sí la veo de otra forma. Es decir, cambia el entendimiento de la realidad. El otro principio se llama el principio de la hermenéutica, o el principio que nace de la propuesta filosófica de la realidad, que en sencillo es que no solamente yo veo la realidad parcialmente, sino que automáticamente el ser humano la interpreta, le da un sentido, le da una explicación, la ubica, le da ubicación. Esa realidad que información, dato, la convierte en información. Es decir, le da una condición relativa y entonces la interpreta. Siempre es una interpretación. Siempre. No es posible interpretar. Claro que nosotros, los sistemas, decimos entonces que por esa razón, si de todas maneras voy a interpretar la realidad, ¿de qué forma se interpreta la realidad? ¿Cómo es que se da digamos, la lógica cerebral, mental, para hacer interpretación? ¿Cómo es que yo llego a interpretar? ¿Por qué? ¿Qué entra a tallar en la interpretación? Primero juicios, ¿no? Luego cuadro valorativo, ¿no? Dina se ha ido al Vaticano. ¿Saben eso, no? Que Dina se ha ido al Vaticano. ¿Y qué les parece a ustedes esa visita al Vaticano? Va a depender de vuestro juicio, ¿sí o no? ¿No? Yo dije, ahora que se atenga a lo que le va a decir ¿no? El Papa, que se atenga, ¿no? Y han sacado el saludo que ha dicho el Papa con una cara del Papa que algunos interpretan que no ha sido una cara feliz, no ha sido cara feliz, ¿no? No hay sonrisa ahí, o es una sonrisa cumplidora, ¿sí? Y la gente, o sea, esa visita, vamos a interpretarlo, varios aspectos es. Ahora, la puso en primera fila, la puso en primera fila, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? ¿Que la quiere a Dina? ¿O que tiene un respeto y una cuestión especial al Perú? ¿Interpretamos, sí o no? Interpretamos, la realidad la podemos observar cada uno a su manera. Por ahí mi amigo, que es del Opus Dei, dice para que se meta la lengua, no, no les digo porque está grabándose, de ¿no? Eran los rojos, dice, ¿no? Para que se meta la lengua los rojos, porque León XIV le ha dado la mano a ella, y si la quiere. El amor cristiano rompe los prejuicios que ella tiene en el Perú. Pucha, no está mi nieto. Mi nieto defiende a Dina. Tiene 8 añitos. Cada vez que sale una crítica, no, la defiende. Yo no sé dónde ha sacado esa actitud porque acá todo el mundo la malditea a Dina. Pero él ha sentido el cargamontón que le hace a Dina cada vez, pucha, que... Y él, 8 años, ¿ah? La defiende a muerte, ¿ah? Déjenla gobernar, dice. Él interpreta, ¿sí o no? Su vidita, porque es una vidita, pues, es una vida pequeña, corta todavía, sabe de que cuando alguien es sometido al cargamontón, está en una situación de inefección. O sea, es difícil defenderse. Él sabe eso.
lo ha aprendido en su experiencia personal y se solidariza con la Dina Cabello. O sea, es que se operó la cara, ¿no? Pero está más linda. Él dice, está más linda. La ve linda. Y verse linda no para él no es malo. ¿Sí o no? Él interpreta. Ya, muy bien. El pensamiento de sistemas utiliza dos bases filosóficas interesantes que le agregan esta condición de relatividad al entendimiento de la realidad, que es muy einsteiniano, en la que tomamos cuidado de saber de que no todo lo que podamos observar, concluir y luego diseñar y proponer es última chupada del mango. No es última chupada del mango, principio de sistemas. Todo lo que hacemos no es última chupada del mango, porque tenemos una visión parcial e interpretativa de la realidad. Y los señores temas decimos si es así, si de todas maneras vamos a interpretar, interpretémoslo con la premisa de que lo que veo es un sistema. Es decir, lo voy a interpretar tomando como marco una, un, digamos, una condición de juicio, considerando que lo que veo es un sistema. Es un prejuicio, un juicio previo, ¿sí o no? Y de esa manera yo puedo interpretar de una u otra manera, si es un sistema, ¿no? Es largo la explicación que te he hecho, pero es la pregunta fundamental. Saber diferenciar las diferentes escuelas como ciertas, o sea, pensamiento, eso es pensamiento de sistemas. Pensamiento de sistemas es cualquier cosa, pues, ¿no? A mí siempre, eso es una cosa que, no, y hay gente que dice, oye, ¿qué tal? Y cómo, acabo de tener una entrevista con un muchacho Marco Fernández, o Hernández, Fernández. Es un profesional y egresado, él estudió en los años, comienzo de los años 2000. Entonces es profesional, pero quería conversar conmigo. Lo primero que me dice, ¿y cómo está la sistémica actualmente? ¿Ves? ¿Cómo está la sistémica? Estábamos en Zoom, por eso no lo pude agarrar a chancletazos, cara. ¿Sistémica qué es eso? ¿Qué es la sistémica? Es una expresión, ¿sí o no? También de lenguaje común, ¿no? Alguna gente lo usa. Ustedes son de la sistémica. Es de la ala sistémica, dice, ¿no? Es una expresión, pues, coloquial que la gente habla, pero no representa ninguna corriente, ni se sostiene en principios, en bases académicas apropiadas, sistémica, no existe como tal. Pero se le puede llamar sistémico a algo, ¿no? Yo quiero un informe completo de la organización, un informe sistémico de la organización. ¿Se puede decir eso? Es un calificativo, es un adjetivo que le pongo a algo, ¿sí o no? Es un adjetivo, pero no es una corriente filosófica, como está la sistémica, ¿no? Yo hago mis clases en forma sistémica. Trato de utilizar los principios de sistemas. Pero bueno, pero digamos, hay formas de hablar de una manera común y que están ahí y que no tiene que ver. Sistémica es una manera común del diccionario de articular de una manera ordenada y articulada algo, ¿no? Tu sistémica. Otra cosa totalmente diferente es la sistemática, ¿no? No se olviden, la sistemática. Eso es una corriente eh, instrumental de la biología. La sistemática aparece en la biología, se llama así a esa búsqueda de tener clasificado, un ordenamiento clasificado, en la que yo establezco una relación, en este caso, de características, eh, ¿cómo se diría? Por la naturaleza de las cosas o por su origen, ¿ya? Entonces, un árbol de distribución de las especies, ese como tal es un producto de la sistemática,
de la sistemática, que proviene de la biología. Pero se utiliza en otro, porque yo digo, yo hago estudios, hago mis trabajos en forma sistemática. Cuando se dice sistemática, no es repetitiva, sino que yo tengo un orden bajo una serie de criterios jerárquicos para poner las cosas en algún lugar, ¿no? En una clasificación. No sé si, Walter, he podido responder la inquietud. Sí, profesor, porque es que yo estaba, por ejemplo, leyendo en internet y justamente lo trataban como si fuera igual el pensamiento sistémico con el enfoque de sistemas. Y a veces también decían enfoque sistémico, no enfoque de sistemas, sino enfoque sistémico, así lo ponían. Ocurriría igual, o sea, enfoque sistémico sería igual que pensamiento sistémico, o sea, una manera coloquial de referirse al tema. Sí. Y lo cual hay que ser tolerante, ¿ah? Ah, O sea, no todo, a veces es que, mira, Google mismo, cuando usted pone la traducción, ¿no? De pensamiento, ¿no? De eh, System Design, esa traducción sale en la mayoría de veces como pensamiento sistémico. Así aparece, pero el traductor le da así, así Pero el que ya conoce el tema, ya sabe, si se está refiriendo a la escuela, a esa línea, yo corrijo y pongo pensamiento de sistema. Y pongo mayúscula, pensamiento y sistema, ¿no? Pensamiento y sistema. Lo pongo con mayúscula para dar cuenta que se trata de una expresión que está asociada a un ámbito especializado. Bien jóvenes. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? profe, disculpe, solamente una pequeña acotación, No, está si bien. si podría decirlo. En el libro de la TGS en el libro de la Teoría General de Sistemas hay un capítulo donde habla sobre las aplicaciones en la psicología y la psiquiatría. Entonces, según lo que usted dijo, o sea, sería más correcto decir que es la aplicación del enfoque de sistemas en la psicología en vez de decir la aplicación del pensamiento sistémico. Sí, sí. Ok, gracias. Repito, las traducciones tienen un sesgo en la que el lenguaje o las expresiones que la traducción hace está más cercano a la manera directa, ¿no? Literal de hacer la traducción. Ahora, en las escuelas de cibernética en la que yo he estado, han tenido siempre el cuidado de no, de diferenciar, ¿no? Y referirse a la escuela lancasteriana como la escuela del pensamiento de sistemas. Pero otros no. Yo he notado que hay gente que pertenece a estas corrientes, pero indistintamente dice pensamiento sistémico o pensamiento de sistema, ¿no? Bueno, nos toca ahora brevemente referirnos a lo que nos viene, lo que nos está viniendo, ¿ya? Y es muy importante nosotros tener una conexión, estar conectados de una manera, eh, digamos, constante al, a la forma como es que se despliega el ejercicio en el campo que estamos, ¿no? Y ese quehacer, digamos, en la que vamos a desarrollar eh, algunos aspectos en nuestra vida profesional que se asocian a la temática que interesa a la ingeniería de sistemas en forma general, global, y a las tendencias que hay, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, de los ingenieros de sistemas que estamos aquí en el país, que nos vinculamos al movimiento mundial de ingeniería de sistemas, sí, estamos atentos a lo que pasa. No necesariamente podríamos pensar que vamos a introducir
venimos haciendo a esos campos en la cual la ingeniería de sistemas mundialmente hablando está tratando de recorrer o ir, ¿no? No. Por el nivel todavía precario en el cual la ingeniería de sistemas en el Perú se desarrolla, se entiende y se aplica. Y entonces el futuro tiene una plataforma, la visión del futuro tiene una plataforma en INCOSE. Vamos a mirar cómo INCOSE está considerando algunos aspectos a fin de poder plantearse sus grandes desafíos hacia adelante, ¿no? Y como digo, esto es fácil de entender. Hay un contexto global de la ingeniería de sistemas, cuáles son esos aspectos que se están siendo considerados. También ese contexto global está agarrando a la ingeniería de sistemas en una situación determinada el día de hoy. En nuestro caso, precariamente, no tenemos un desarrollo de este campo en, más que en la UNI, pues, ¿no? Ahorita, solo en la UNI, que incluso está queriendo ser desaparecida, o sea, en manera decidida, la quieren desaparecer, pasar a hacer una carrera de analítica de datos, manteniéndole su denominación como ingeniería de sistemas, lo cual sería doblemente un error. Y está en las líneas que INCOSE ha trabajado a efecto de tantear, de testear qué cosas se puede empujar con los diferentes ámbitos que asocia la ingeniería de sistemas hacia el futuro, hacia el futuro, ¿no? El futuro no es algo que creemos va a suceder, sino el futuro desde el punto de vista de INCOSE, del Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, son situación que tenemos que construir, que tenemos que impulsar, ¿ya? No es solamente el futurismo proyectado, digamos, ¿no? No, no, no. Entonces, en primer lugar, no, claro, esto con la idea, el propósito que tiene INCOSE, de avanzar y difundir la ingeniería de sistemas en el mundo, ¿no? En el mundo y en los diferentes ámbitos que hay en el desempeño humano. En el contexto global, eh, tenemos un aspecto importante que nosotros tenemos es nuestro punto de partida. Yo justamente he escrito el artículo que se va a publicar el otro mes en UNETE, en la revista UNETE, hablo sobre las necesidades, porque toda la metodología de ingeniería de sistemas empiezan en el estudio de necesidades. ¿Y por qué no? El entendimiento de lo que la ingeniería de sistemas va a hacer en el futuro tiene que también estar sostenido en una visión clara de las necesidades humanas y sociales que se nos presentan o se nos están presentando el día de hoy. No hay que correr hacia el futuro, sino cuál es esa situación real que se da. Y acá los elementos que entran a tallar van desde los elementos fundamentales para la vida, las necesidades, para cubrir las necesidades básicas del ser humano, en la que hay una enormidad de falencia hasta del agua, ¿no? O sea, hay un porcentaje bien alto, creo que el 30% de la población en el mundo tiene una dificultad en acceder en el agua, al agua potable, perdón, al agua potable, ¿no? Este, y entonces hay un primer aspecto que hay que entender sobre esas necesidades. El tema de los alimentos, el tema del aire. El aire ha entrado a tallar como un aspecto necesario y necesario de proteger, porque avanzamos progresivamente a cada vez una mayor contaminación. No hay políticas, digamos, decididas, determinantes, frontales a la protección del medio ambiente y la protección de la calidad del aire, ¿no? Ustedes saben, América Latina posiblemente sea el rezago de un pulmón de oxigenación en el mundo.
pero conforme avanza la modernización, las urbes, eso se va a ir perdiendo. El entendimiento hoy en día de las necesidades humanas pasa también por el tema de la seguridad, dado que hay guerras, delincuencia, mira el caso nuestro, ¿no? La seguridad, el tema, o sea, esos entendimientos que hay hoy en día va a permitir que la ingeniería de sistemas pueda, para el día de hoy, tener eh, un marco de reto y de requerimiento o de necesidad que está planteándose para su desempeño, ¿no? Una necesidad humana muy importante ahora se ha constituido el acceder a la información, el acceder a la información, tanto lo que sucede como la información como resultado del recojo de datos. O sea, y en algunos países ya es ley, que es una necesidad básica el Internet, ¿no? Que es obligación del Estado ver la forma como que todos los pobladores tengan la posibilidad de acceder al Internet. Y esto tiene diferentes estrategias. Entonces, hay un primer aspecto del entorno en la que vivimos, de las necesidades humanas, ¿no? También, eh, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas? Y la tecnología es para la ingeniería de sistemas nuestros habilitadores. Así sería. Cuando uno ve la metodología de sistemas, en varias de sus metodologías, se habla de una etapa de habilitar, que antes se refería como implementar. Habilitar es darle la posibilidad, darle los elementos, los recursos para que se pueda desenvolver una solución de sistemas, se pueda lograr lo que se diseña para sistemas, es habilitar. Ustedes quieren ser ingenieros de sistemas y yo les he dicho, cuando acaben no van a ser ingenieros de sistemas, sino cuando tengan experiencia, hagan proyectos, tengan, ¿no?, un cierto nivel de recorrido en el campo, van a ser ingenieros de sistemas. Pero van a terminar siendo habilitados para eso, para hacer el recorrido, habilitados. Es decir, teniendo los elementos básicos para que puedan luego desenvolverse. Hoy en día, pues la ingeniería de sistemas tiene como habilitadores todos los elementos que han surgido principalmente de estas sofisticadas tecnologías modernas, en la cual es posible representar el comportamiento social, económico, humano. Son esos habilitadores porque nos permiten hacer uso de ellos para poder estudiar los temas complejos. Además, ahora los instrumentos que hay eliminan, o sea, hay una interfase muy directa a resultados directamente desde el ser humano a cosas que antes requería programar, procesar, analizar. Ya no, ya. Las tendencias tecnológicas llevan que contamos con capacidades que pueden implementarse, ¿no? Hay un ex estudiante, alumno mío, ha utilizado la inteligencia artificial, no sé si ha sido él, pero él lo ha publicado, en la cual se ve el saludo de Dina Boluarte con el Papa, y acto seguido se le ve trompeando. No sé si ustedes lo han visto en Facebook. Ha sido desarrollado con inteligencia artificial. Dina peleando con el Papa. Así, como el ¿cómo es? Eh, la UFC, ¿no? Artes marciales mixtas. Y esa manera de representar la realidad tiene pues una... Entonces, hoy en día también es el contexto en lo que nos agarra. Otro aspecto importante es la manera como se configura ahora los entornos.
los ámbitos. Antes las organizaciones trabajaban muy centradas en sí mismas y poco a poco se han ido conectando más estrechamente a sus clientes, a sus proveedores, luego ya a sus competidores, a sus complementadores. Y hoy en día hay una tendencia global a la integración, tanto en nomenclatura, en la manera como se expresan las cosas para entenderse, estableciendo estándares para la integración de los procesos y la integración también de la información. O sea, cada vez hay una configuración más reticular de la relación entre las organizaciones. El entorno está cambiando. También había pues una tendencia, bueno, en el mundo lo hay, pero en el Perú como que se ha retrocedido en la búsqueda de llevar a formas digitales el intercambio, la capacitación, la formación. Otros países es mucho más incidente, pero ese es un hecho. Ya la gente dispone de información. Eh, Me han ofrecido, no me han enviado cursos completos que hace el MIT, en la que hay un sistema inteligente que se maneja autónomamente. Un momentito. Bien, las tendencias, no, el entorno, ¿no? Hablamos de entorno y cómo actualmente vemos que ese entorno está yéndose a ciertas tendencias, ¿ya? Ahora, el estudio de tendencias tiene dos caminos interesantes. Uno, lo que se proyecta hacia el futuro de lo que ya hay y aquello que no hay, que se puede ver o se puede aparecer en el futuro. O sea, con iniciativas disruptivas de cosas nuevas en virtud de la manera como es que avanza ciertas materias, ciertos temas. Eh, en el campo de ingeniería nos encontramos en un contexto que existen grandes desafíos, existen grandes temas que eh, la, digamos, está a la mano, ¿no? Grandes temas, en general de la ingeniería. Hay grandes desafíos de la ingeniería. Y ustedes han visto que en China, en los propios Estados Unidos, Europa, hay cosas nuevas y cosas enormes que se vienen construyendo. Había una frenada en el campo aeroespacial en temas de ir en un desafío mayor hacia la conquista del espacio, ¿no? Pero el descubrimiento de uranio en Marte ha hecho que se reinicie una carrera en búsqueda de ver si se puede llegar hasta Marte. Y como digo, a algún momento se ha parado. Pero hay una serie de aspectos importantes. El tema, por ejemplo, de la conservación, la administración, la gestión del agua. Eh, Ustedes saben que el agua se cultiva, ¿no? ¿Saben eso? Se cosecha, se cultiva y se cosecha. Fue una expresión que sorprendió a todo el mundo cuando estaba en el debate de las elecciones Castillo. Claro que él viene del campo, entonces sabe de que efectivamente hay una manera de gestionar
produciendo la posibilidad de una mayor disposición de agua. Y se dice cultiva porque lo que hace es incrementar, acrecentar esa disponibilidad, con lógicamente fuentes naturales, ¿no? Entonces, ¿qué desafío se presenta? Hoy en día hay una cantidad espectacular. En el campo, por ejemplo, biomédico, la ingeniería biológica tiene marcadamente muchas cosas que están apareciendo. Acaba de ser publicado, pues, con un microscopio fenomenal, una porción del sistema neurológico, ¿no? De la manera como las neuronas en realidad se entrelazan, que no es simple, son mallas de conexiones gruesas y delgadas, pero en dimensiones muy pequeñas, en la que se produce pues la posibilidad de almacenaje y la interacción de ideas a mucha velocidad y que le da al ser humano una gran capacidad. La ingeniería sobre esos descubrimientos tiene grandes retos, tanto para el tema del tratamiento neurológico cerebral, como el aprovechamiento de ese conocimiento para temas artificiales, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Este contexto global de los sistemas lleva pues empuja hacia una forma de vida el día de hoy en cuanto al desarrollo del tema de ingeniería de sistemas a ciertas materias, ¿no? Que es muy abierta, muy amplia, ¿no? Enumerarla sería muy engorroso, enorme, de aquellos ámbitos sobre el cual está abierto nuestra labor y que y dónde, qué tendencias hay en los entornos de trabajo donde podemos laborar los ingenieros de sistemas. En el campo, ahora, mucho de la industria, en el campo empresarial, está en el campo de la producción, en general de la producción, que le pertenece a la ingeniería industrial, pero que por razones de optimización y de conexión a tendencias globales se hace un campo también muy especial para el ingeniero de sistemas. Y está en otros campos de investigación. Nos juntamos periódicamente con la gente de INCOSE Latinoamérica y ellos tienen un buen grupo que trabaja en tema aeroespacial. Acá en América Latina, Brasil, Argentina, Chile tienen centros en la cual los ingenieros de sistemas se han introducido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ustedes parece que todavía van a tener un espacio interesante en el campo de la formulación de modelos de negocio organizacional y soluciones en el campo organizacional, ¿no? En segundo lugar, el estado actual de la ingeniería de sistemas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Las tendencias históricas, que es la que yo hago. Yo soy un contribuyente en el campo de lo que se recoge la historia de la ingeniería de sistemas, ¿no? Poniéndolo a disposición de mis estudiantes. No estoy dando charlas, cara, yo debería hacer ya aquí, pero necesito que los estudiantes se agrupen y hay una base de estudiantes. Antes había una IEEE UNI, para poder fomentar y promover, incluso invitar gente de otros países para que den charlas acerca de este recuento de cosas que se han dado en la historia y que hoy en día son parte del conocimiento en el desarrollo de la ingeniería de sistemas. También, digamos, en la ingeniería de sistemas tenemos una condición actual, ¿no? En cuanto a la labor. Como digo, en el Perú, eh, muy poca gente, pues yo soy uno de ellos, muy de los pocos, que en el trabajo se ha ubicado en proyectos interdisciplinarios, complejos de gran envergadura, y he podido desarrollar, pero bajo mi propio dominio y poder que he tenido para hacerlo. Es decir, a ti no te van a invitar a hacer un trabajo de ingeniería de sistemas, tú tienes
que forzar tu posición para hacer la ingeniería de sistemas. Eso es lo que se da, en eso vamos a seguir teniendo esa condición, esa situación, ¿no? Otra cosa es nuestra, el dominio de aplicación eh, es amplio, lo sabemos, pero se aplica limitadamente. Miren la dinámica de sistemas, que es para formular temas de cierta complejidad en el campo del desarrollo, pero yo he tenido la experiencia de contactarme gente que está en el Ministerio de Agricultura que han estado aplicando, pero se han dejado de hacer. O sea, ya no hay áreas de modelamiento, de formulación de propuestas con el uso instrumental del modelamiento y la simulación. Entonces, a nivel mundial hay una gran diversidad en diferentes ámbitos, incluso en campos que uno no puede sospechar, este, de la salud, de la emergencia, ¿no? Hay un fuerte uso de las herramientas de ingeniería de sistemas. ¿Qué más? En la actualidad ya hay unas líneas, si bien coincide con los campos tecnológicos, informáticos, y hay una delineación de cómo debemos adoptar formas estándares, formas estándares. Y para eso existen los organismos en el país, en el Perú hay un organismo que se llama INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, en la que se forman grupos, hay un montón de grupos, no sé si hay 100 grupos de trabajo para la adopción de estándares, que es un aspecto fundamental en la ingeniería de sistemas. Yo pertenezco, ya les he mencionado, ahorita a 3 comités nacionales. El Comité Nacional de Normalización, Ingeniería de Software y Sistema de Información, en el Comité EDI de Intercambio Electrónico de Datos y Codificación, y también pertenezco al Comité de Gestión de Proyectos, ¿ya? Y entonces es un espacio muy importante porque la tendencia en el mundo, impulsado por la ingeniería de sistemas, es el desarrollo de la aplicación de los estándares. Ahora, los que están haciendo la revisión de la carrera están queriendo eliminar el curso de estándares. Es decir, un aspecto fundamental en la actualidad en el desempeño de ingeniería de sistemas es que el egresado conoce sobre estándares, sabe qué estándares son, cómo se deben aplicar estos estándares, pero sin embargo lo van a borrar de la carrera. Es una desgracia. Bueno, y eso va a todos estos aspectos, ¿no? Las tendencias históricas, los entornos de trabajo, el dominio de aplicación, los fundamentos y los estándares nos permiten desplegar, digamos, aquellas acciones que se tiene hoy en día, ¿no? Y yo les he comentado, en Chile los ingenieros de sistemas trabajan en los proyectos regionales de desarrollo agropecuario, industrial. En Argentina, aeroespacial principalmente, o también en temas vinculados a la gran industria. En Brasil hay una mayor diversidad, ¿no? Esos son nuestros ejemplos. En el Perú, en el campo organizacional. En el futuro, parece ser, por el estado actual, nos vamos a mantener en esas mismas líneas, ¿no? Veremos qué es lo que nos depara. Y por último, qué es lo que se plantea para la construcción del quehacer del ingeniería de sistema en el futuro, ¿no? Y entonces ahí hay varias cosas. En primer lugar, ampliar la línea de aplicación, invitar a la gente que termina, como en el caso nuestro, la ingeniería de sistemas, a meterse, a explorar esos ámbitos en los cuales hay proyectos interdisciplinarios. Hay proyectos en los cuales podemos hacer el ejercicio de modelar y de formular proyectos completos. Está el tema también de ver
y eso le toca a la universidad, ¿cuáles son las brechas de aquello en la cual no estamos? Es grande, o sea, nuestra brecha es enorme, porque, repito, en el Perú no hay un ejercicio de ingeniería de sistemas en los ámbitos que se requiere. En el campo educativo somos los primeros, o los segundos después de la UNEVAL, pero la UNEVAL ha decaído en esa formación, también se han ido llenando nuevamente de cursos de informática. Pero en educación tenemos que seguir ampliando ese efecto, ¿no? Eh, de- eh, ¿Y qué más? Eh, Dice también para el futuro, escarbar, es decir, atrevernos a meternos en los temas nuevos que no se ha tenido la aplicación de la ingeniería de sistemas, ¿no? Otra cosa también hacia el futuro es volcar herramientas. Yo por eso estoy publicando y con ese objetivo, ese propósito futuro, yo estoy publicando en UNET ciertos artículos. Acabo de plantear, en forma muy escueta, por supuesto, porque si quieren les hago un curso, pero aparte, es del análisis de necesidades, el estudio de necesidades. ¿Qué herramientas metodológicas, instrumentales, conceptuales, tecnológicas tenemos que utilizar? Hoy día en el campo tecnológico hay cualquier cantidad. Yo la próxima vez que en COSE me invite a una de esas charlas en la que se presenta un ejemplo de la aplicación, yo voy a invitar a mis alumnos. Les voy a mandar a ustedes un mensaje para que puedan conectarse a esas charlas, que son posiblemente, si nosotros que a veces que estamos metidos en la salsa, estamos al comienzo medio despistados, supongo que ustedes también. Pero si se mantienen hasta el final van a ver que la riqueza que hay en términos de instrumentos que se están utilizando el día de hoy. Y también es muy importante seguir manteniendo, fortaleciendo esto que Walter planteó al comienzo, claridad fundamental en los conceptos, en las metodologías, nuestros fundamentos deben estar claros, claros. Y en el futuro, digamos, la agenda de ingeniería de sistemas en el mundo está caminando también decididamente hacia en esa línea, ¿no? Preguntas. Bien, jóvenes, hemos llegado eh, al punto de este día, incluido mi speech del contexto en la que estamos. ¿Ah? Bueno, vamos a ver cómo vamos para adelante. Entonces nos encontramos el día miércoles. La universidad parece que levanta, según la información que nos ha llegado informalmente de Bocangelino, de, ¿cómo se llama? Yael, ¿no? Yael Bocangelino, que volvemos a la normalidad y se queda el que ilegalmente ha sido elegido. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? ¿No? Voy a protestar todo lo que pueda, cansando a mis oyentes, caray. Bien, entonces nos encontramos el día miércoles. El mismo link, ¿ah? Por si acaso, la facultad ha estado lanzando un link que desconozco. Creo que porque todo el mundo está haciendo clase por Zoom. Y jóvenes, nos encontramos el miércoles. Muy buenas noches.